Cordial saludo, soy Faisuri Virgüez, docente de lengua castellana y estudiante del doctorado en educación. Daré inicio a esta ponencia abordando el paradigma de la complejidad como eje epistemológico del problema de investigación y haciendo énfasis en los principios rectores del pensamiento complejo. Como punto de partida los invito a reflexionar un poco. ¿Es posible comprender la realidad si analizamos cada uno de sus elementos de manera aislada? Precisamente esta inquietud da origen al pensamiento complejo. Durante mucho tiempo, la ciencia explicó los fenómenos fragmentándolos en partes independientes. Sin embargo, Edgar Morin plantea que la realidad es dinámica, incierta y está conformada por múltiples relaciones. En este sentido, él afirma que el conocimiento es pertinente cuando es capaz de situar toda información en su contexto. Esto significa que comprender implica relacionar, contextualizar e integrar. Pero ¿cómo nos ayuda el pensamiento complejo a comprender la realidad? Morin propone 3 principios fundamentales que orientan esta nueva forma de pensar. El primero es el principio dialógico, que reconoce que pueden coexistir elementos aparentemente contradictorios, pero complementarios. En educación, por ejemplo, un estudiante puede memorizar información y al mismo tiempo presentar dificultades para interpretarla críticamente. Ambas realidades forman parte del proceso del aprendizaje y deben comprenderse de manera integrada. El segundo es el principio de recursión, según el cual las causas generan efectos que a su vez transforman las propias causas. Esto ocurre cuando las prácticas pedagógicas fortalecen la lectura crítica de los estudiantes y esos avances llevan al docente a replantear y mejorar sus estrategias de enseñanza. Finalmente, el principio hologramático plantea que el todo está presente en las partes y las partes contienen de alguna manera el todo. En mi investigación, por ejemplo, esto significa que comprender la experiencia de un estudiante permite entender aspectos de la realidad educativa, pero al mismo tiempo, esa experiencia solo adquiere pleno sentido cuando se interpreta dentro del contexto institucional, familiar, social y cultural en el que se desarrolla. Esta comprensión integral de la realidad se complementa con la Carta de la Transdisciplinariedad de 1994, cuyo artículo 3 afirma que la transdisciplinariedad es complementaria del enfoque disciplinario, resaltando la necesidad de integrar distintos saberes para comprender fenómenos complejos. Estos principios no solo describen una manera de comprender la realidad, también constituyen el fundamento epistemológico desde el cual interpreto el problema de mi investigación de tesis, porque más que entender la lectura crítica como una habilidad cognitiva, la concibo como un fenómeno donde convergen factores pedagógicos, sociales, culturales y experienciales. Por ello, desde un enfoque interpretativo y el paradigma de la complejidad, busco comprender las experiencias y significados construidos por docentes y estudiantes para generar contribuciones teóricas contextualizadas. Gracias. Ahora cedo la palabra al profesor José Arley Vargas, quien profundizará en la transición de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad y su importancia para la investigación educativa. ¿Es posible comprender los problemas educativos del siglo XXI desde una sola disciplina, cuando la realidad en la que viven nuestros estudiantes es cada vez más compleja? ¿Y cómo desarrollar pensamiento crítico si continuamos enseñando el discurso oral desde una perspectiva fragmentada? Les habla José Arley Vargas y hoy deseo compartir con ustedes una reflexión sobre el paso de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad y la resolución de dichos problemas, a partir de los planteamientos de 2 autores que son representativos para nosotros y muy relevantes, entre ellos Néstor Osorio y Edgar Morin. Es importante mencionar que ambos autores coinciden en que los problemas del mundo actual no se pueden resolver desde una sola mirada, es decir, desde una sola disciplina, y por lo tanto el diálogo permanente entre dichos saberes hace que sea mucho más compleja. Esta perspectiva resulta especialmente importante cuando buscamos resolver problemas en educación. Por ejemplo, las dificultades que presentan nuestros estudiantes para argumentar, dialogar y expresar ideas con sentido no son únicamente un problema lingüístico.
También se involucran factores pedagógicos, psicológicos, sociales, culturales y comunicativos. Por ello, una mirada transdisciplinaria hace posible que nuestros estudiantes puedan tener una vinculación, o el docente, además de ello, pueda vincular la didáctica, la pedagogía, la psicología del aprendizaje y otras ciencias de la educación para comprender mejor dichos problemas. Esta visión se relaciona directamente con tres principios rectores que son fundamentales y de los cuales plantea Edgar Morin. Primero, el principio dialógico, que nos enseña que los elementos aparentemente opuestos, como por ejemplo enseñar y aprender, hablar y escuchar, la teoría y la práctica, no se excluyen, sino por el contrario, son de manera muy dependientes y complementaria, y eso enriquece el proceso docente educativo. El segundo principio que plantea Morin, y teniendo en cuenta que esto lo replantea también Osorio, hace pensar en el principio recursivo, que explica que los estudiantes son productos de un proceso de enseñanza, pero al mismo tiempo sus intervenciones, las preguntas, los cuestionamientos que hacen en clase, ayudan a que el docente pueda redireccionar su pensamiento. Y por último, el principio holográfico, que significa que hay una interacción dialógica en el aula y que por lo tanto nos compromete desde el punto pedagógico a comprendernos un poco más, como lo diría Zambrano. Es precisamente estos principios que fundamentan la investigación doctoral, mi fundamento, en el cual lo más importante es que haya un objeto de estudio especificado sobre el análisis del discurso, y ese problema está vinculado básicamente porque la enseñanza de este discurso se ha hecho de manera fragmentada. A raíz de ello, el propósito general es generar un constructo teórico que permita que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más pragmático para todos los estudiantes y por lo tanto se vinculen desde el punto de vista de la transdisciplinariedad situaciones o fenómenos complejos en donde el lenguaje, la interacción, la reflexión y el metadiscurso ayuden a que los estudiantes puedan generar pensamiento crítico. Y ello ayuda, pues lógicamente, a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. A continuación, dejamos entonces para que nuestra compañera Derly pueda hablarnos acerca desde las concepciones educativas y sociales del pensamiento complejo. Les habla Derly Loaiza y hoy quiero comentarles sobre la complejidad como paradigma en la investigación y la educación. Durante décadas la investigación social y la educación intentaron comprender la realidad fragmentándola. Sin embargo, los fenómenos humanos son inherentemente dinámicos, impredecibles y están interconectados. Como nos plantea Edgar Morin, el paradigma de la complejidad surge para transformar esa mirada reduccionista y enseñarnos a comprender las relaciones, contradicciones e interdependencias que configuran nuestro mundo. Para abordar la dimensión social y educativa desde la complejidad, debemos sostenernos en tres pilares y afrontar grandes desafíos. En primer lugar, los tres principios de Morin: el recursivo, el dialógico y el hologramático. En segundo lugar, esto nos exige superar la fragmentación del saber y educar para la incertidumbre, grandes desafíos. Como explicaba Prigogine, vivimos en un mundo que cambia constantemente y no podemos predecir. Por eso la educación no debe enfocarse en darnos verdades absolutas para todos, sino en enseñarnos a movernos en medio de la duda y el cambio, apoyándonos en aquellas cosas firmes y seguras que sí conocemos. En tercer lugar, requerimos la transdisciplinariedad de Nicolescu. Esto implica romper los muros rígidos de las asignaturas escolares y construir un conocimiento transversal que integre diversas perspectivas para responder a realidades que tienen múltiples dimensiones. Finalmente, Assmann nos recuerda que el aprendizaje es una experiencia viva, biológica y socioafectiva de autoorganización, lo que exige, en palabras de la Torre, redefinir la praxis docente, pasar del maestro transmisor a uno mediador de procesos complejos, creativos e innovadores. Por otro lado, el paradigma de la complejidad de Edgar Morin ofrece a la tesis que estoy desarrollando estudiar el rol de la familia en la educación sexual integral en la primaria, pues no solo valida la experticia técnico-pedagógica del docente, sino que otorga plena legitimidad científica al saber empírico y socioafectivo de los hogares, transformando la distancia histórica entre ambos escenarios en un diálogo de saberes continuo y simétrico, evidenciando que la consolidación de la educación sexual en la infancia colombiana no estriba en la imposición unilateral de contenidos, sino que necesita que haya una articulación de las dimensiones éticas, afectivas y ciudadanas que se co-construyen en la intersección entre la escuela, la familia y el territorio.